Bueno, sean bienvenidos a una nueva sesión, una nueva explicación sobre algunos de los componentes de la investigación. En este caso vamos a hablar un poco sobre la descripción del tema de investigación. Anteriormente habíamos hablado un poco sobre escoger la idea o temática de investigación o de un trabajo de investigación. En este caso vamos pues a hablar un poco de la descripción del tema y ya adentrarnos un poco más con la parte de la formulación del problema, la pregunta de investigación, qué es el problema, qué entendemos por el problema de investigación, y todo esto lo vamos a enmarcar dentro de la temática en general de descripción del tema o problemática de investigación. Aquí pues estamos participando en conjunto pues el docente Plinio Alvarado y mi persona Richard Xavier. Esto estamos haciéndolo como un pequeño ejercicio académico para ayudar a los estudiantes a entender un poco más la dinámica de investigación y de los trabajos que estén desarrollando en cualquier asignatura investigativa. Entonces, sean bienvenidos a una sesión más y daremos paso a describir algunos de los parámetros, aportes, características o componentes dentro de la descripción del tema o problemática de investigación. Iniciamos esta segunda parte con la descripción y formulación del tema de investigación. En esta sesión encontraremos en primer lugar qué es el problema, descripción del problema o tema de investigación, elementos que lo componen, los requisitos de un tema, formulación y algunos ejemplos de formulación de títulos de investigación. Iniciamos entonces revisando qué es el problema. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, el estudiante o el experto ha profundizado en el tema en cuestión, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Michael Shoup tiene algunos criterios para seleccionar un tema de investigación, que tiene que ser investigable, que debe existir investigaciones anteriores, que debe tener intereses personales, contribución personal también, tiene que tener algún grado de significancia y posiblemente o con mucho interés tiene que ser algo para publicar, un tema para publicar. Sin embargo, formular el problema de investigación significa algo más. Hay que explicarlo con base a 4 aspectos, aunque puedan ser menos, pero en este caso pues son los más relevantes, que son los antecedentes, la justificación, una buena descripción y limitaciones. Un problema, en pocas palabras, lo podemos definir o sintetizar como aquello que amerita ser resuelto. En este punto o en esta sesión de aquí en adelante hablaremos y tenemos que aclarar que no vamos a hablar de problema como porque a veces lo llevamos a esos sinónimos de situaciones negativas o problemáticas que están causando algún deterioro o algún cambio. No, aquí hablaremos sobre tema de investigación. Pasamos entonces, ¿qué significa la descripción del problema? Que en este caso pues ya lo corregimos nosotros. ¿Qué significa la descripción del tema de investigación? Para el investigador, para el estudiante, pues sencillamente lo podemos simplificar en decir que la descripción es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Esto a qué se refiere? Tiene que estar muy familiarizado el investigador con el tema que va a tratar, la complejidad de la misma idea, la existencia de estudios, el empeño del investigador y las habilidades personales que debe tener, que deben estar para clarificar y para hacer una buena descripción y un buen planteamiento del tema de investigación. Para otros autores, la descripción del tema de investigación es la presentación clara, inteligible, precisa y certera del problema o conjunto de problemáticas relacionadas en una actividad. Algunos lo denominan o lo conceptualizan como la problemática. En nuestro caso, la actividad tiene que ser enfocada desde el punto de vista científico. Como es lógico suponer, la presentación del problema o la problemática tiene que estar relacionada directamente con toda la disciplina del estudio y ser importante para la misma.
En este caso, nuestra disciplina es la ciencia geográfica. Tenemos condiciones y requisitos para valorar el problema de investigación. Estos requisitos, uno de los primeros requisitos es que debe proporcionar un mayor conocimiento científico. Se deben realizar o debe realizar un aporte nuevo al campo del saber, es decir, no debe ser un problema trivial. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la presentación de un descubrimiento tiene que ser con resultados y que tiene que ser nuevo y tiene que ser en algunas veces original. También otras situaciones tiene que estar en una situación nueva o un conocimiento más profundo acerca de un fenómeno ya estudiado. Otro requisito importante son los resultados que se espera obtener o que debe tener en un grado de importancia. De igual manera, los resultados esperados deben conllevar algún beneficio, ser útiles y tener aplicabilidad a la resolución de situaciones que contribuyan al mejoramiento de la vida social. Deben de ser objeto de observación y comprobación. Esto nos quiere decir que deben existir variables que se puedan definir y ser susceptibles de ser directas o indirectamente medibles. Y el cuarto punto es la investigación que conduce a su solución, que debe ser realizable. Es necesario, por tanto, determinar la existencia de las condiciones y recursos necesarios para realizar el estudio, como cuáles: disponibilidad de recursos físicos y financieros, instalaciones, equipos, tiempo y oportunidad, disponibilidad de sujetos, colaboración de terceros, experiencia del investigador y, por último, consideraciones éticas. Elementos del problema o elementos del tema de investigación. Tenemos tres elementos o tres puntos importantes, que es la misma descripción, los elementos que la componen y la formulación. ¿En qué consiste la descripción? Pues tiene tres claridades en donde podemos decir que nos ayuda a hacer una caracterización de la realidad. También nos ayuda a tener una presentación de los antecedentes, supuestos, teorías, conceptos que nos van a ayudar a entender un poco más el tema de investigación. Y también nos ayudará a identificar personas, situaciones, factores que consideremos nosotros para una mejor descripción y explicación del tema de investigación. Elementos, pues bien, los elementos tenemos hechos que van relacionados o que se relacionan según su importancia o también se jerarquizan. Tenemos también unas explicaciones que nos ayudan también a relacionarlos con la importancia que se tienen estos elementos o estos hechos. A su vez tenemos que relacionar los hechos y los supuestos con los hechos para así tener una integralidad, por decirlo de esa manera, dentro de la explicación o de la descripción del planteamiento del tema de investigación. Por último tenemos la formulación, que ya en la siguiente diapositiva les explicaré un poco más. Ahora bien, pasamos entonces a la formulación del problema. ¿Y en qué consiste la formulación del problema? Consiste en formular una pregunta, un interrogante, un problema a estudiar, pero sintetizado en una pregunta. La formulación del problema nos lleva a entender que esto debe estar en términos concretos, claros y explícitos. Tiene que estar anunciando las variables y la relación entre ellas, y adecuadamente debe de estar delimitado, ya sea conceptual, temporal y espacialmente dentro de la pregunta. Una vez definido el problema, se hace necesario formularlo y redactarlo con el fin de contar a lo largo de la investigación con los elementos precisos y claramente detallados de los diversos aspectos de la definición. Al formular el problema, se hace la presentación oral del mismo, lo cual constituye una síntesis. Oigan bien, una síntesis del problema. El problema se formula con base en las necesidades descritas y su relación con los elementos que se han detectado, y tanto elementos como hipótesis tienen que ser compatibles entre sí en la relación con la investigación.
Entonces aquí les explico algunas características importantes, como es que tiene que ser claro, concreto, explícito, deben existir las relaciones entre variables, las variables deben de posibilitar la prueba empírica, debe ser factible de ser estudiado y por último debe tener una dimensión temporal y espacial. Les voy a presentar dos ejemplos de la formulación del problema. Estas dos preguntas, estos dos interrogantes son extraídas de la tesis de maestría del geógrafo Jorge Luis Zapata. La tesis se llama Espacios de consumo en la ciudad de Montería, Colombia, una aproximación de la geografía cultural. Más adelante les presento cómo se debe formular un título. No es necesariamente una regla estricta, pero debe de llevar en algún momento estos elementos que son necesarios para la formulación del título de la investigación. La formulación del título de investigación tiene unas características que son muy relevantes. Son que tiene que ser informativo, corto, conciso, preciso y claro. Estas características las podemos cumplir con los siguientes elementos. El tema principal que estemos realizando, la especificidad en la que estemos investigando, la espacialidad en donde vamos a hacer la investigación, cuál es nuestra área de estudio y en algunos casos la temporalidad. Pues no siempre todos los títulos tienen temporalidad y van a ver el siguiente ejemplo que es sobre el título de la investigación del geógrafo José Luis Torres, en donde podemos observar que aquí tiene una especificidad que es la organización espacial y funcional del área rural del municipio de Montería. El tema principal es planificación del espacio rural y la espacialidad es en Montería, en el departamento de Córdoba, Colombia. Vean que no necesariamente tienen que tener temporalidad, eso estará explícito dentro del planteamiento del problema. Bueno, finalmente podemos concluir acerca de todos estos aspectos que hemos mencionado en cuanto al problema de investigación, su descripción, en qué consiste el problema de investigación y algunas características alrededor de esto. Podemos concluir que es importante cuando nosotros estemos seleccionando la temática de investigación, haciendo una descripción de la misma y elaborando nuestra pregunta o nuestro problema de investigación, es preciso recordar o tener en cuenta cuál es dicho problema, es decir, cuál es el problema, quién está viviendo el problema, o sea, cuál es la población la población afectada nuestra población como tal, dónde está ocurriendo el problema, es decir, nuestro enfoque espacial, por qué ocurre el problema, es decir, un análisis preliminar de este. Esos son unos aspectos claves que debemos tener en cuenta al momento de precisar nuestro problema de investigación. Algunas sugerencias también pueden ser de escribir la descripción del problema con el público en mente, es decir, teniendo en cuenta quiénes son los afectados cuando estemos redactando nuestro problema, cuando estemos haciendo la descripción del mismo. Mantener esa descripción del problema concisa y que incluya por lo menos una breve descripción del problema, dónde está ocurriendo el mismo, el periodo, es decir, la temporalidad y el tamaño y la magnitud del problema, es decir, si es algo muy grande o es un problema pequeño o conciso. A veces nos enmarcamos en problemáticas demasiado grandes que no alcanzamos a resolver, entonces también es bueno precisar eso. Hay que tener en cuenta no reducir demasiado la descripción del problema. A veces somos un poco muy cortos y no alcanzamos a hacer una descripción detallada de ese problema de investigación, por lo cual no resulta muy confuso entender como tal la problemática de investigación. También debemos tener en cuenta las posibles soluciones que vamos a tener o los posibles resultados que pretendemos tener con ese problema. Debemos ser cuidadosos con las hipótesis con los posibles resultados que pretendamos tener con este problema. Debe ser un problema que facilite la interpretación del mismo y pues en algunos casos, algunas
algunos autores mencionan pues que incluya números, pero pues digamos que esto de acuerdo al enfoque que tenga cada investigador. Es decir, podemos tener un problema que esté enmarcado dentro de la investigación de tipo cualitativa, por otro lado tipo cuantitativa, o en la mayoría de los casos una investigación que sea de tipo mixta, que incluya tanto números como la parte subjetiva, como la parte cualitativa. Entonces, estos son algunos puntos claves que hay que tener en cuenta al momento de elaborar nuestro problema, de desarrollarlo, cuando estemos describiéndolo, cuando estemos seleccionándolo, cuando lo vayamos a construir, para que nuestro problema esté organizado, esté construido de la mejor manera posible. Recordemos que el problema de investigación es uno de los soportes principales de nuestra investigación y tiene relación directa con nuestro título y con nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Entonces, si no hay un engranaje correcto entre el título, el problema de investigación, es decir, la pregunta como tal, y el objetivo general, resulta que nuestra investigación no va marchando por buen camino. Entonces es primordial verificar que estos tres elementos concuerden de manera correcta y que tengan la mayor relación posible para que nuestra investigación tome un buen curso y obtengamos los mejores resultados posibles. Hasta hoy eso ha sido todo. Muchas gracias, espero que haya sido de mucha ayuda la lección de hoy.